Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer informes genealógicos para personas que quieran descubrir sus ancestros judíos. Y esta es nuestra clase semanal de Parashá de la semana con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? To- Encantado de estar contigo, contento Vamos de a, seguir todo este ciclo de clases. vamos a Y, seguir y bueno, adelante. y vamos a estudiar entonces, tenemos muchas cosas para decir. Venga, Eh, Vamos a empezar un poco con la actualidad también, relacionado con la Perashá. Vamos ok. a ver todos los temas y vamos a ir estudiando el concepto. El tema de hoy es Maguen Abraham, que dijimos escudo de Abraham. Hashem es el escudo de Abraham, el protector de Abraham, pero estamos viendo a través de toda la Perashá ese concepto. Listo. Empecemos primero por las ideas de la actualidad relacionada con la Perashá. Sabemos lo que está pasando acá en Israel, ¿no? Todo el tema de la guerra. Y es interesante ver, el otro día veíamos, ¿no? Como leíamos, estábamos estudiando la Perashá y al mismo tiempo nos fuimos dando cuenta qué relación tenía con la actualidad. O sea, es imposible no leer la Perashá sin relacionarlo con la actualidad. Y ahora vamos a ver un código muy interesante, ¿está bien? Un código muy interesante. Miren, la verdad no es mío, es tuyo, de Abraham, pero No, no, vos no es mío lo tampoco. diste, yo Lo encontré voy a por ahí. tratar de desarrollarlo. Miren qué Raf, interesante. lo que me gustó mucho fue que realmente Am Israel estudia la parashá y empieza a darle vueltas uno por un lado, otro por otro y de repente saca conexiones y eso solo pasa estando Exacto, aquí. exacto, exacto. Es el estudio profundo de la Torá y también en mente con todo lo que está pasando. Entonces uno cuando lee la Perashá y piensa en lo que va a estar pasando, como que hace esos links. Vamos a ver cuál es el primer link, a ver qué les parece. Pero primero hago un punto. La fecha gregoriana, el año de la fecha gregoriana, para Israel la verdad que no tiene ningún valor. Voy a explicar. Ahora, hoy estamos en el 2023. En verdad, el 2023 es un número inventado. ¿Por qué? Porque nace a partir de una fecha, o sea, la fecha en hebreo es desde la creación del mundo y, y nosotros estamos en el año 5783. Ahora, 2023 es como una fecha puesta con la mano en el sentido que es la era común, antes de la era común, después de la era común, que tiene que ver con Jesús, y también en ese calendario hay quien dice que alguna vez cambiaron como, saltearon 3 años, ¿no? Como que de repente había un año y pues, no, estamos 3 años más. Entonces, es un calendario que en verdad no es real. Sin embargo, aquí viene el punto, hice esa introducción, es el que seguimos hoy en día en la mayoría del mundo. O sea, la gente dice, ¿hoy qué año estoy? 2023. Por lo tanto, a pesar que no es algo tan real, no es real, pero es el que sigue todo el mundo. Poner cosas en código también de acuerdo a esas fechas. Porque diciendo, mirá, yo sé que el mundo va a pensar, están en este año. Entonces, les voy a mandar un código. ¿Está bien? Vamos a la idea. Para allá les lejá leímos la semana pasada. Para allá les lejá habla de la elección de Abraham Avinu, ¿está bien? También dice que Dios le dice a Abraham Avinu, anda a la tierra de Israel, y cuando llega a Israel le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y no lo dice así, sino más fuerte. Daré esta tierra eternamente a tu descendencia. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al código. Vamos al código. Nosotros sabemos que la declaración de la independencia del Estado de Israel fue en el año 1948. Está bien, ahora estoy en fecha gregoriana, que dijimos, no es un año verdadero, pero es el año que seguimos nosotros. Está bien. Y miren qué casualidad, o no casualidad, que en el año 1948 nació Abraham Avinu. ¡Wow! El nacimiento de Abraham es como el nacimiento de la tierra de Israel. Muy bien, perfecto. Y aquí fue, creo, donde tú descubriste el código y prestaste atención a la Perashá. 1948 nace, está bien, Abraham, que es el protagonista central de la Perashá Lej Lejá, y 1948 se declara el Estado de Israel. ¿A qué edad Abraham deja, está bien, Harán, que Dios le dice, anda a la tierra de Israel? Y aquí el código fue extraordinario para mí, wow. Dice exacto la edad que tiene, dice 75 años. O sea que a los 75 años, Abraham sale para Israel, llega a Israel ahí, en ese año, está bien, fueron un mes, no sé, unos días, un mes el viajecito, el viaje,
y le dice, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Ahora, si hacemos la cuenta, 1948, que es cuando nació Abraham, más 75 años, nos da exacto ¿qué año? 2023. 2023. ¡Wow! Es el año, es nuestro año. Y estamos leyendo la Perashá ahora, y este es el año, y Dios le dice a Abraham, anda a la tierra de Israel, porque la tierra de Israel es para ti y para tu descendencia eternamente. ¿De qué estamos hablando ahora todo el tema del tomo de la guerra, no la guerra? Tiene que ver con Israel y con los enemigos y a quién pertenece la tierra de Israel. Y Dios está diciendo, eternamente es de tu pueblo. Y lo está poniendo ¿en qué año? En el año 2023. O sea, sería, vamos a decir así, sería en el año 2023 verdadero, de la fecha hebrea. De la fecha hebrea, Dios le dice a Abraham Avinu, heredarás la tierra de Israel. Y hoy estamos en el 2023, de verdad que es un número que no es real, pero es el año que nos llevamos todos y es el 2023. Y tiene que ver con lo que está pasando. Entonces, ¡wow! Justo podía haber sido el 2010, justo estamos hablando del tema y justo en la Perashá nos sale el año 2023. ¡Wow! Y el tema tiene que ver, porque es heredar la tierra de Israel eternamente. Israel es para el pueblo de Israel. Heredar, luchar con 4 reyes que están alrededor, ¿no? Que estaban aquí. Exactamente. Bueno, eso es verdad. Acá hice la novedad a todo lo que vimos la semana pasada. La guerra con 4 reyes, que todas estas 4 y 5 reyes. La guerra. Liberar a los prisioneros, que Abraham Avinu va y pelea por Lot. ¿Está bien? Y lo trae a Lot. También es el tema de, estamos peleando para, si Dios quiere, que todos los prisioneros de Israel vuelvan con vida. Uno no sabe, pero es lo que se quiere, es lo que queremos. Pero, y ese es el punto. Es todo lo que tiene que ver con la Perashá es muy, muy parecido. Y ahí va al segundo punto, este no lo hablamos nosotros, pero a lo mejor te llegó el videíto. Lo mandó un rab. Dijo así. Mirá la construcción desde que empezó la guerra. Para allá Bereshit, para allá Noach, para allá Lech Lejá, para allá Bayera. ¿Vamos? Va. Bereshit. En Bereshit fue cuando empezó la guerra, leímos ahí ese Simchat Torah, ¿te acuerdas? Y sí. Bereshit empieza por, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunta Rashi, ¿por qué la Torah empieza por Bereshit? Que la Torah empiece por la primer misbah que Dios le dio al pueblo judío. ¿Está bien? Desde que salimos de Egipto. Dice, no, la Torah tuvo que empezar por Bereshit para decirte quién es el dueño del mundo, que es Dios. Y Dios es el que le entrega la tierra a quien se la merece, al pueblo que él piensa, a que quiere. Como diciendo, ¿a quién le va a dar la tierra de Israel? Al pueblo de Israel. Entonces, si van a venir las naciones y van a decir, ¿por qué esto le pertenece a esto? Porque Dios te viene a contestar. Dios es el dueño de la tierra, Dios es el que decide, porque es el dueño del mundo y le da a cada uno. O sea que justamente en Bereshit comenzaba hablando de que empieza de esta manera para decir que la tierra de Israel le pertenece al pueblo de Israel. Perfecto. Parashat Bereshit. Vamos a Parashat Noach y ahí la palabra clásica que figura es jamás. ¿Se acuerdan? Me acuerdo perfectamente. El mundo se llena de jamás. Jamás es injusticia, violencia, asesinato. Todo lo que tiene que ver con mal se llama jamás. En hebreo es este grupo terrorista, ¿está bien? Es Hamás, y justo la Perashá de Noach hablaba que se llenó la tierra de Hamás, justo lo que había pasado. Se llenó la tierra de Hamás, que entró Hamás, ¿no? Quisieron arrebatarnos a Israel y mataron a los niños, a las mujeres, de una manera tremenda, como Amalek. Dijimos, es el Amalek de hoy en día, porque dice el Pasuk, borrarás el recuerdo de Amalek, y esto es Amalek, si quiere. No importa Amalek biológico, pero esto es sinónimo de Amalek, lo que hicieron ellos, porque así actuaron. Y justo la Perashá hablaba de eso, de jamás. Y que Dios por eso se enoja y dice va a destruir, o sea, eso tiene que desaparecer. Bien. Tiene que ver con lo que pasó. Llegamos a Perashat Noach y ya entramos en la guerra, ya estamos en guerra con ellos y tenemos la guerra de 4 reyes y 5 reyes, la guerra justo de esta zona, que también hay reyes que vienen del norte, hay del sur, justo todo lo mismo, ¿no? Norte y sur. Y Abraham Avinu, que pelea por Am Israel, pelea para salvar a su hermano, a su sobrino Lot. O sea, Am Israel que está peleando por sus hermanos. Justo lo mismo, ¿qué pasó? Y justo la semana pasada, o sea, creo que fue el jueves o el viernes, ya, miércoles, jueves y viernes, ya empezaron a entrar un poco en Asa, entraron y salieron, que esa por él, pero es lo que pasó con Abraham Avinu, que fue, rescató a Lot,
y volvió. Interesante que ahí también dice hasta el norte, hasta la Mesia, o sea, también tenemos norte, sur, todo, por Hezbollah y por Hamas, ¿no? Y hasta acá en la construcción va todo como la guerra está pasando la guerra, ¿no? ¿Y qué para allá viene la semana que viene, que es la que vamos a estudiar ahora? Y aquí el Besrat Hashem, si Dios quiere, Besrat Hashem, o como el Dubdevan de la torta, ¿no? La frutilla de la cremita de la torta, viene en Bayerá y dice que, porque tenemos un protagonista que nació en Lelejá, que se llama Ismael, de nuevo. De nuevo siempre a lo que se atribuye hoy en día, porque hoy se atribuye el mundo islámico al descendiente de Ismael, porque si vamos a estudiando bien, puede ser que Islam no tenga nada que ver con Ismael. Ismael es un hijo de Abraham, y después los que entraron en el Islam eran tribus salvajes o tribus que de a poquito se asociaron entraron en el Islam, que en verdad no tienen nada que ver con Ismael, físicamente hablando, pero siempre se habla de Ismael como el mundo árabe, ¿no? Entonces mirá lo que dice la peralla. Nace Ismael, bueno, Ismael es descendiente de Abraham, entonces tiene cierto mérito. ¿Está bien? Pero la semana que viene, en esta peralla que vamos a leer, Sará le dice a Abraham, este hijo no puede estar con mi hijo. Ismael estaba haciendo cosas malas con Isaac, se estaban peleando, pero, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la educación que le damos a nuestro pueblo. Abraham, Isaac, todo bendición, todo tranquilidad, en el camino estudiar Torah, y Ismael como que va a las trompadas, ¿no? Juegos de violencia. A Sara no le gusta, le dice, a este lo echás. Y Abraham no sabía, le quedó, y al final también era como su hijo, pero sin entrar en lo literal, sino en lo simbólico. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Escuchá lo que te dice Sara. A Ismael, afuera. Este sería, o sea, echaron a Ismael, lo echaron, es lo que estamos diciendo ahora, que hay que echar todo lo del Hamas y todos los de Asa, que al fin y al cabo, ¿qué quieren? Destruirnos y hacernos desaparecer, porque no hay tanta diferencia, y eso es lo que el mundo está confundido. Piensan, Hamas es un grupo terrorista, pero los que viven en Asa son gente pasiva. No, nada que ver, es lo mismo, todos aplauden todo lo que hace Hamas, todos lo felicitan, siempre puede haber algunos individuos, pero en general todos están a favor de que Israel desaparezca y que sea destruida. Entonces, ¿qué dice esta peralla? Ismael, afuera. Que desaparezca Ismael. Está buena la construcción, porque está Bereshit, Noaj, les lejaba y y cada uno fueron de los pasos de la guerra, digamos. Y vimos que allá se vio un primer videíto, lo viste, creo que, no sé si lo viste, esos soldados que estaban entrando en Gaza, poniendo la bandera de Israel. Sí. ¿Está bien? Hoy lo he visto. ¿Qué hicieron? ¿Se los dimos todo esto y ustedes qué quieren? ¿Aniquilarnos? Entonces váyanse. Ellos nunca quieren la paz. No quieren la paz. Ellos quieren, como siempre lo dijeron, que el pueblo de Israel desaparezca. Y esa es la verdadera cara de la moneda, que el mundo a veces no la ve. Que no quiere verla porque hay muchos también en el mundo que es lo que quieren. Raf, claro. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Que quiere, hay mucha gente en el mundo Israel. ¿Qué quiere ese? Hay mucha gente en el mundo, muchas Naciones Unidas, muchas naciones, pero en el fondo hay un antisemitismo que ha estado siempre presente. Exacto. Claro, es como un antisemitismo disfrazado y no lo dicen de lleno. Sí, algo así. Bueno, tenemos dos códigos, el código del 75 y el 2023, que nos aparece en la peralla pasada, buenísimo, y el código de las perayot que vienen ahora, como que tienen que ver con lo que está pasando en la guerra. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a los temas de la peralla. ¿Está bien? Vamos. Estructura de la peralla. De nuevo, seguimos este libro y ideas de Bereshit, que mucha gente lo conoce, que son todas las clases que fuimos escribiendo a lo largo de los años, que estudiamos con nuestro Rab, ¿no? Con nuestro Rabanim. Especialmente con un Rab, Alaba Shalom, Rab Reuben Lev. Dice así, temas de la peralla. Segundo. Sería la cuarta peralla de la Torá. Leo, tenemos casi como 15 temas. Voy. Primer tema, los ángeles se le aparecen a Abraham. Uno de esos 3 ángeles. Segundo tema, los ángeles le comunican que tendrá un hijo de Sara. ¿Está bien? Vas a tener un hijo de Sara. Ya había tenido un hijo con Agar, ¿te acordás? Pero ahora, el que va a heredar a Abraham va a ser un hijo de Sara.
Sará se ríe, porque dijo, una mujer tan anciana, y los ángeles la amonestan. ¿Cómo que, ¿qué? ¿Acaso Dios no puede todo? Dios puede todo. Si decimos que vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Cuarto tema. Dios le comunica a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Ya la peralla pasada vimos un tema de Sodoma y Gomorra. Acá está el segundo tema, que es gente que muy malvada. Abraham entonces quiere entender cómo es la justicia de Dios, cómo Dios maneja el mundo a través de esto que va a suceder en Sodoma y Gomorra. Si hay 50, si hay 40, si hay 30, los salvás, no los salvás. Entonces Abraham quiere entender la justicia divina. Encuentro de los ángeles con Lot. Y ahí se ve la maldad de Sodoma y Gomorra. Se ve claro cuando lo quieren. ¿A quién tenés ahí invitado, Lot? Y le dice que lo saquen. Queremos conocerlo como que querían tener relaciones con él. Violentarlo y tener, o sea, un desastre. Prohibido tener invitados, quieren sodomía, o sea, quieren estar con él, todos los hombres, del más anciano al más niño. Próximo tema, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el castigo que Dios le mandó. Y la salvación de Lot y sus hijas. Está claro que Lot y sus hijas se salvan gracias a Abraham Avinu. Encuentro de los, las hijas de Lot, increíble, engendran de su padre. Aparentemente pensaron que no quedaron gente en el mundo. Dijo, ¿y quién va a haber? No va a haber gente. Y lo emborrachan a Lot y se acuestan con él. Y ahí, de estas dos hijas, sale un pueblo que se llama Amón y otro que se llama Moab. Muy bien. Hasta aquí tema esto. Todo lo que tuvo que ver con Sodoma y Gomorra terminó ahí. Luego tenemos a Abraham viviendo un tiempo en Gerar. Después tenemos un encuentro entre Abimelech y Abraham. Está bien, interesante. De nuevo, diciendo lo que decíamos el otro día, que verdad, ¿quién era esto? Gerar. Ahí había una zona que se llama los filisteos. De nuevo, Palestina no tiene nada que ver con los filisteos. Pero alguna vez, cuando quieren decir algo, que alguna vez estuvieron algo, entonces, filisteos no tiene nada que ver. Es otro pueblo. Y Palestina, pero cuando quieren hacer un juego de letras para decir, porque en verdad el pueblo palestino no existe. Porque ¿qué es el pueblo palestino? El Rapitón dice hay dos mentiras muy grandes en el mundo. ¿Está bien? ¿Cuál era la segunda? No me acuerdo. Me acuerdo. Una de las mentiras más grandes del mundo es el pueblo palestino. ¿Por qué es una mentira? Porque es un rejuntado de árabes que vinieron de Siria, o árabes que vinieron del Líbano, árabes que venían de Egipto, y llegaron en una época y estuvieron en Israel, y después crearon el tema, el pueblo, no hay un pueblo palestino, no, son algunos árabes que vinieron de otros lados y estaban viviendo acá. Entonces, no es que hay una historia del pueblo palestino, no hay un prócer, ¿dónde empezó el pueblo palestino? Somos descendientes de... No, nunca hubo nada. A Israel sí, desde hace 3.500 años que venimos y estuvimos aquí en Israel 1.500 años y siempre tuvimos presencia en Israel. Entonces, pueblo palestino, invento. ¿Pero a qué vino? Algunos que dicen, no, pero dice los filisteos, ¿ves? ¿Qué tienen que ver los filisteos? Nada que ver. Ahora, mirá lo interesante que dice el Rapitón. Dice que Plishtim, que lo quiere relacionar con Palestina, Plishtim en hebreo significa conquistadores. Entonces, inclusive la palabra que quieren poner para decir que a lo mejor nosotros venimos de ellos es una palabra que les viene mal, porque lo que dice esa palabra es que vinieron de otro lado y conquistaron a la fuerza. Entonces, también no esa palabra tampoco, viene, ¿no? Mal. Tampoco era suya la tierra, que tampoco era suya la tierra, ¿no? No, por eso, pero eso es lo que significa la palabra Plishtim, que en verdad no tiene nada que ver con Palestina. Está bien. Sigo. Tenemos el nacimiento de Isaac, por fin el nacimiento de Isaac, expulsión de Ismael, ¿está bien? De la casa de Abraham, eso dijimos, lo podemos relacionar con hoy, expulsión de Ismael, que Besrat Hashem, expulsemos a todo Ismael que nos quieren aniquilar y nos quieren matar. Por ahora se están yendo todos para el sur, ¿no? Eso es la idea. Y que ahí, bueno, después
que Egipto abra sus fronteras y que les dé el lugar tan lindo, porque al fin y al cabo tienen tanto territorio en el mundo que ¿por qué nos quieren molestar a nosotros, que somos más chiquitos que la provincia más chiquita de Argentina, no sé qué es Tucumán? Israel es más chiquito que Tucumán. Bueno, hay un pacto interesante, acá hay un pacto de Abraham con Abimelech, vemos que habrá, interesante, pacto, fíjate que, bueno, lo que quiero mostrar es que siempre a Israel busca el shalom, a Israel busca el shalom. Y el sacrificio, la prueba del sacrificio de Isaac, obvio que fue una prueba, ¿está bien? Y Dios vio como que Abraham está dispuesto a todo, y al final la descendencia de Nahor, hermano de Abraham. ¿Qué nos interesa que la descendencia de Nahor? Como que Dios también bendijo a toda la familia. Bueno, la conexión va a ser que de ahí va a salir la futura esposa de Isaac. ¿Eh? La futura esposa de Isaac ahí también va a aparecer al final de la peralla. Tiene que ver con todo esto, con el escudo de Abraham, con Maguen Abraham, que es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Estos son los temas de la peralla. Muy bien. En esta peralla no hay una misma específica. ¿Vieron? Cada peralla hay episodios. En esta peralla no hay una misma específica. Después al final siempre decimos una misma. Igual después veremos qué podemos decir al respecto. ¿Está bien hasta acá? Perfecto. Bueno, entonces empezamos a analizar Maguen. el tema de hoy, que es el escudo. Claro, tenemos que decir que la semana pasada ya empezamos, ¿no? Todo Sí. en Parashat Lelejá. O sea, es el tema que quisimos enseñar nuevo este año. La idea fue de Abraham. ¿Será porque vos te llamas Abraham que te interesó tanto Maguen Abraham? Pues más que, no es por eso, sino porque lo rezo todos los días. Primero rezamos Maguen David, que sabemos todo lo que es, pero Maguen Abraham me da curiosidad sí, de saber qué era. ¿O a qué se refería? Entonces empezamos con la Parashá Vayera. En el primer tema de la Parashá dijimos es que vienen los ángeles a comunicarles a Abraham algo. Abraham lo recibe, ¿no? Estudiamos todo lo que tiene que ver con recibir, la importancia de tener invitados y de qué manera. Pero ahí vamos a nuestro tema. Nuestro tema es descubrir qué hay de Maguen Abraham, qué hay del tema de protector de Abraham. Y me parece que el tema surge cuando los ángeles le avisan a Abraham. ¿Qué le avisan a Abraham? Vamos al Pasuk. Pasuk 10. Capítulo... No, digo, cuando le dicen algo, o sea, estoy en el capítulo 15, ¿está bien? O capítulo 17, ¿qué capítulo es? 18. Capítulo 18. Correcto. Okay. Capítulo 18. Ahora, el versículo que veo ya este deseo, ¿está bien? Es el 10. O esto que tiene que ver con que Dios protege a Abraham, lo veo en el 10. ¿Está bien? Ok. A ver, ahí lo tenés. Sí, lo leo. Estoy viendo que ahí Sí, aquí ya está el 10. No está. Bueno, voy al 10, te lo leo yo, después igual lo corregimos aquí en el texto que tú estás escribiendo. Vayomer, Shub Ashub Elej. Volveremos a ti, Kaet Haya. Kaet Haya es difícil la traducción. Como en este momento, exactamente, dentro de un año. Beireben, y tendrás un hijo. Le Sará Ishteja, de Sará, tu mujer. O sea, le dicen exactamente, ya sabíamos, ¿se acuerdan que ya Dios le había dicho al final de la peralla pasada, en profecía, que va a tener? Que acá vienen los mismos ángeles a comunicar lo que va a pasar con Sedom y Amorá, pero también vienen a comunicarle que exactamente en un año nace Isaac. Besará Yomá al Petajaol, Bebajará. Y Sara estaba escuchando. Pero vamos, nuestra parte. ¿Dónde veo Maguen Abraham? Que Hashem lo protege y lo cuida. Acá está claro que le va a dar descendencia. Y descendencia de su mujer, de Sara. No descendencia de Agar. Está bien que con Agar también tuvo otro hijo, porque Sara le pidió. Pero acá el que va a heredar al pueblo de Israel, que al fin y al cabo es todo el proyecto de Abraham, ¿cuál es? Abraham quiere formar un pueblo que vaya en el camino de Hashem, pero no tiene hijos. No tiene hijo biológico a principio. Después tuvo un hijo biológico, pero no por ese hijo va a pasar la bendición, sino tiene que ser un hijo de Sará. O sea, ¿dónde está la protección? Sará es estéril. Sará no puede tener hijos. Sará ya tiene 90 años, o digamos si querés acá 89. ¿De cómo ya no tiene su periodo? Es lo que dice ella.
Sará se ríe. Pasuk 11. Abraham y Sará se kenim. Abraham y Sará eran ancianos. Baim Bayamim, entrados en edad. Hadal Liot le Sará. Ya no tiene más Sará horas Hanashim, su periodo. Si ya no tiene su periodo, no puede ovular. Si no puede ovular, puede tener hijos. No. ¿No? ¿Se dice ovular? ¿Así se dice? Sí, ovular, ovulación. Entonces es imposible que tenga hijos. Pero ¿quién es el dueño del mundo? Hashem. Y Hashem es el que puede todo. Entonces Hashem va a saber que sí. Eso es. ¿Qué es protector? Protector es protección. Protección es que te da bendición, dijimos, y que te protege de todo mal, que no te venga ningún mal. Y si todo el tema es tener un pueblo, si no tiene hijos, ¿cómo va a ser? Dios quiere que el proyecto de Abraham, que es el proyecto de Dios, sea con hijos biológicos de Abraham Avinu, es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que sea con hijos de su querida mujer. Entonces, milagro, va a quedar embarazada Sara. ¿Se entendió el primer concepto? Sara quedará embarazada, cosa que era imposible. Ahí Sara se ríe, pero no es nuestro tema. El tema es, entonces vimos, ¿está bien? Como que Sara dijo, wow, ¿cómo puede ser? Bueno, muy bien. Primer punto. Acá veo la protección. ¿Está clara la protección? Va a tener un hijo. Sigo. Después viene todo el episodio de Sedoma Mora. ¿Está bien? En Sedoma Mora hay otro pasuk, me parece importante. No es directo a nuestro tema, pero sí indirecto, sí. Lo voy a leer. El pasuk es cuál Dios describe lo que Abraham Avinu va a hacer con su familia. ¿Qué hace Abraham con su familia? Y por eso Dios le quiere decir a Abraham lo que va a pasar. O sea, planteemos la pregunta. ¿Por qué Dios le tiene que decir a Abraham lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra? ¿Que Dios le tiene que comunicar a Abraham todo lo que hace? Hombre, supongo que porque estaba allí Cada Lot, vez ¿no? que Dios hace algo le tiene que comunicar a Abraham. No, Dios es el Dios todopoderoso, Dios es el rey del mundo y Dios hace lo que quiere, que es lo mejor para el mundo. Pero no le tiene que comunicar todo a Abraham. ¿Pero por qué en este caso? En este caso se lo quiso comunicar. Porque estaba Lot. Estaba Lot, primero, muy bien. Lot está también ahí y Abraham lo quiere muchísimo a Lot, está bien. ¿Y Sodoma y Gomorra no le interesa a Abraham también? O sea, ya sé que son gente malvada, pero puede haber gente buena también, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Siempre puede haber gente buena. Entonces, acá va, ¿por qué se lo dijo? Mirá cómo dice. El pasuk está en el... a ver. Pasuk 19. 19. Del mismo capítulo. Ah, 18, 19. Sí. Dice, Yeda Ativ, dice Dios, yo sé, Leman Asher Yetzabed Banav, que Abraham va a ordenar a sus hijos, o sea, Abraham va a tener hijos, ¿no dijimos? Isaac, y de ahí va a tener la descendencia. Entonces Dios va a enseñar a sus hijos, Bet Beto, y a su casa, luego, después también, Beshameru, miren lo que Abraham quiere hacer, y por eso Dios le quiere comentar a Abraham lo que va a hacer. Beshameru Derech Hashem. La familia de Abraham cuida el Derech Hashem, el camino de Hashem. ¿Cuál es el camino? El camino de Hashem es como Dios maneja el mundo. ¿Cuál es el camino de Hashem? La Azot, 2 palabras. Tzedaká, Umishpat. Tzedaká, Umishpat. Tzedaká es justicia, pero habla de la bondad, el amor, la misericordia, la bondad. Y Mishpat, justicia, fría, lo que se merece. O sea, dentro de la justicia está la parte, esto es lo merecido, también puede ser recompensa, puede ser castigo. Pero tzedaká es más, tiene que ver con la bondad dentro de la justicia. O sea, todo como Dios maneja el mundo se divide en 2 palabras. Tzedaká o mishpat. Como Abraham va a educar a su familia en esos caminos, entonces Dios le quiere decir a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Para qué se lo quiere decir? Se lo quiere decir para que Abraham aprenda. Porque a Abraham, ¿qué le preocupa? Enseñar a su nación a ir en el camino de Hashem. Entonces, ¿qué quiere Dios? Enseñarle el camino de Hashem. ¿Se entendió? Ahora vamos a verlo cómo. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver Tzedaká o Mishpat con lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Voy a verlo. 1. Abraham empieza a decir, ¿y si hay 50? ¿No los perdonás? ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 40? Llegó hasta 10. Y Dios le dijo, si hay 10 los perdono, ¿eh? Si hay 10, perdona a todos.
no habían 10. Si hubiesen habido 10 y Dios los perdonaba, ¿eso cómo lo llamas? ¿Tzedaká o Mishpat? O sea, si habían 10 y Dios los perdonaba y no mandaba la destrucción a Sodoma y Gomorra. Yo Eso creo que es Tzedaká. se da acá, sí. Tzedaká. Eso es Tzedaká, eso es bondad. O sea, que puede haber un mínimo número de gente buena que sea, si querés, como escudo también de que le pase algo malo a toda una sociedad. Pero por el mérito de que por lo menos algo bueno hay futuro, hay esperanza, lo que sea, entonces Dios puede perdonar. Eso se llama Tzedaká. Y se lo está enseñando a Abraham, porque si hubiesen habido 10, pero también está el Mishpat. Al fin y al cabo, ¿qué pasó? No había nadie bueno, solamente Lot, más o menos, por Abraham, y por eso se salvó. Pero, ¿qué vino? Le vino el castigo a Sodoma y Gomorra. Eso se llama Mishpat, Justicia. que Dios maneja el mundo con justicia. Si es todo corrupción, como vimos en el diluvio, una corrupción total, acá Sodoma y Gomorra también es corrupción total, no hay esperanza, no hacen teshuvá, Mishpat. Entonces, Dios le quiere enseñar a Abraham cómo es el Tzedaká y la Mishpat. O sea, hay justicia, perfecto, y si hay mucha maldad, y nadie hace nada, Dios interviene, porque nadie hace nada, y también hay bondad, super bondad de Dios, y mirá qué bondad es que si tenés 100.000 personas y tengo 10 buenas, las 10 salvan a las 100.000. ¡Wow! Es una bondad tremenda esa también. Está bien, no quita que no tendrían otro castigo, pero no el castigo de destrucción total, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con escudo de Abraham? Ahí va. Primero, Abraham vino, educa a su familia a ir en el camino correcto. Entonces Dios le quiere enseñar a Abraham cuál es el camino correcto. El pasuk no terminó, y aquí viene, Lemán, Abí, Adonai, Abraham, y si yo le voy a enseñar el camino de Hashem a Abraham, y Abraham va a enseñar a su familia el camino de Hashem, entonces yo qué le voy a dar a la familia de Abraham, perdón. ¿Qué le voy a dar a la familia de Abraham? Le Abí, Adonai al Abraham, para darle a Abraham lo que le prometí. O sea, yo le prometí que lo voy a cuidar, le prometí que lo voy a proteger, pero hay un punto, ¿no? Que vayas en el camino de Hashem. Cuando vas en el camino de Hashem, yo te protejo, yo te cuido, yo te doy todo. ¿Está bien? Entonces acá el pasuk fue indirecto, pero nuestro tema era ¿cuándo viene escudo de Abraham, no? ¿Cuándo viene el escudo de Abraham? Cuando vamos en el camino de Tzedaká u Mishpat. Que es lo que Hashem quiere de nosotros. Tengo una pregunta. Tengo dos preguntas. La primera, esta bendición que le está dando a Abraham es por la que luego se pelean Isaac y Jacob en las parashat siguientes, ¿no? Sí, por las que sí. Esaú Acá, acá no tengo acá todavía estoy. No estamos, todavía no nació Isaac. Ok, pero se van a pelear por esta bendición justo que le está dando ahora, ¿no? No, sí, pero no. Sí, si querés, por la segunda parte del versículo, para darle todo lo que le prometí, eso, todo lo que le prometí, por eso se van a pelear, Esaú y Jacob, sí. Para recibir todo hay que ir en el camino de Tzedaká u Mishpat. ¿Está claro? Y está claro que eso va a ser, el que va a ir en ese camino va a ser Jacob, por eso Jacob va a ser el heredero. Está bien. Raf, y otra pregunta, y esta tiene un poco que ver con la genealogía, y esta pregunta la recibo muchas veces. Aquí cuando estamos, se sale un poquito del tema, pero creo que es importante de la cantidad de personas que me lo preguntan y que insisten en esto. Sí. O sea, parece ahora mismo que el judaísmo está yendo por línea paterna, ¿no? Pero también observamos que las mujeres todas descienden de Eber, ¿no? O sea, todas las mujeres que nosotros tenemos también vienen de la familia de Abraham. O sea, que no es que sean, o sea, que el judaísmo también está viniendo en esta parshiot a través de las mujeres. Una cosa es, tener razón, que también, si varía, también iría también por descendencia de mujer. Pero igual acá todavía no existía el pueblo, dice. Acá era la familia de Abraham y de la familia de Abraham siempre era a quién elegía a Kadosh Baruj Hu. Entonces, como Kadosh Baruj Hu eligió a Isaac y después a Kadosh Baruj Hu eligió a Jacob, entonces la cuestión sigue así. Todavía no tenía el tema de soy hijo de madre judía es judío, porque todavía la Torá no nació. Eso va a ser cuando Dios entregue la Torá, ¿entendés? Sí. Acá todavía va a ser siempre igual entre los hijos el que se lo merezca más. Entre los hijos. ¿Está bien? O sea, el que se lo va a ganar va a ser siempre meritocracia. El mérito gana. ¿Está bien? O sea, el mérito gana. Está claro que está
Ismael no es que va en el sendero 100% de lo que Abraham enseñó. Isaac, sí. Entonces, Dios elige a Isaac de Sará. Después viene Jacob y Esab. No digo que Esab sea en el literal. Después Esab lo que representa. Pero si no, también era hijo de Isaac. Pero Esab nunca dice el Shemayem, nunca dice el nombre de Dios. ¿Cómo Am Israel va a ir por ese lado? No tiene mucho sentido. Jacob siempre está. Entonces, es el elegido de Jacob. Y después de Jacob todos los hijos quedan. Es verdad que el mejor es Yosef, pero también todos los... Eso cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Okay. ¿Está bien? Entonces entendimos. La bendición que Dios le da, eso es el escudo de Abraham. La bendición siempre es protegerte, cuidarte, que todo tenga éxito. Y Dios le prometió al principio, ¿te acordás? Bendición a ti, bendición al que te bendiga, en todo bendición. Eso es lo que se va a seguir cumpliendo, porque Am Israel va en el camino de Tzedaká Umishpat. Eso es lo que vimos acá. Terminamos el episodio de Sodoma y Gomorra, que a verdad ahí no dice Mayo. Sí, dice algo a Maguen Abraham, si querés, sí. Vamos. Hay un paso. Al final de Sodoma y Gomorra, después que se destruyó Sodoma y Gomorra, se salva Lot, ¿no? Quedó claro que los ángeles fueron a salvar a Lot. Mirá el pasuk como lo dice, que se salvó Lot. ¿Por qué se salvó Lot? Dime el número del pasuk. Sí, te voy a decir. Adelantamos bastante. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 29. 19, 29. Mira cómo dice, está claro, protector de Abraham. Bahí, y fue Beyajet Elohim et Tarea Kikar cuando destruyó toda la zona de ese valle de Sodoma y Gomorra. Vaiskor Elohim, y recordó Elohim a Abraham. Presta atención, recordó, o sea, no es que Dios se olvida, es una forma de decir, la Torah habla en el lenguaje humano, pero prestando atención a Abraham, Vaishalach et Lot, porque recordó a Abraham, sacó a Lot, mitoja afeja, de toda esa destrucción, cuando dio vuelta a las Baafojet Arim, estas ciudades, a Sheriashab Baem Lot, donde estaba viviendo Lot. O sea, lo salvó a Lot. Vaya a Lot Mitzoar, Vayeshev Bear. Y subió Lot de Tzoar y se asentó en el monte. Acá, el pasuk dice, y recordó Hashem a Abraham y sacó a Lot. ¿Está claro? ¿Por qué lo sacó a Lot? Por mérito de Abraham. Por Abraham. Está claro. O sea, Lot no tenía tanto mérito. No estoy diciendo que Lot sea un raya. Lot no era un raya. Pero estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Para qué vivís ahí? Ahora, no es que Lot se merecía el castigo como esa gente, porque Lot no era así. Pero, tampoco tenía tanto mérito. Porque a mí me parece que es claro acá, que ¿por qué lo salvó a Lot? Por Abraham. O sea, interesante, conclusión. El Maguen Abraham, el escudo de Abraham, a veces se extiende a los familiares. Lo vimos en Noaj, ¿no? Sí. Lo vimos en Noaj. ¿Por qué se salvó la familia de Noaj? Por Noaj. No porque tenían mérito. No dijo que el hijo de Noaj tenía mérito. No dijo. ¿No? No dijo. Después puede ser que tenga algún mérito, pero en la época de Noaj dice la esposa de Noaj, los hijos de Noaj y las nueras se salvaron por Noaj. ¿Cómo sé? Porque dice, porque a ti te vi tzadik en esta generación. A ti. No hay otro tzadik en esta generación. A ti. O sea, que por Noaj se salvó la familia. Acá por Abraham se salva Lot. ¿Está bien? Bueno, me parece buena conclusión. Siempre, según el nivel que tengas de cercanía a Hashem, según el nivel que tengas, y la protección todavía puede ser mayor a los más cercanos. ¿Entendés? Esa es. Seguimos. Termina lo de Sodoma y Gomorra. Viene lo de Abraham en Gerar. ¿Está bien? Muy bien. Acá también. Otra vez, Abraham va para la zona de Gerar, que es más o menos para la zona de Beersheba, ¿no? Y Sara muy linda. Sara muy linda. Mirá, ahora, la otra vez Sara muy linda era, ¿qué edad dijimos? 75 ahí todavía era por ahí, ¿no? 65, porque era 75 Abraham, sí. 65, sí. 65, 66. Acá ya es Sara 89, ¿no? Porque a los 90 lo tiene. Estamos en este año, entiendo.
que dice dentro de un año ya tenía ok. hijo. Y mirá, teniendo 90 años, la ven como una mujer hermosa, increíble, ¿no? La belleza de una mujer de 90 años, y este Abimelech quiere estar con ella, porque es una mujer hermosa, le dicen que es la hermana de Abraham de nuevo, la misma estrategia. Si le dice que la esposa, Abraham dice, él tiene que hacer lo que está en sus manos, y él no dice, me merezco, me merezco, entonces puede ser que me maten y la tomen a ella. Entonces hacemos todo lo posible para salvarnos. Entonces, no dicen que es esposa, dicen que es hermana, que no es mentira falsa, no es mentira total, porque en verdad era hermanastra, puede ser que era adoptada, no importa, pero sí. Y acá veo de nuevo la protección. ¿Dios le deja a Abimelech tocar a Sará? No. ¿Dónde lo tenemos? Capítulo 20, versículo leo si querés el pasuk 3, versículo 3. Vaya vos Elohim el Abimelech. O sea, Abimelech como que pensaba casarse con Sará. Y le vino Elohim a Abimelech Bejalom en un sueño, Laila, de noche. Vaya a verlo. Y Nehamet, te vas a morir. Mira, Dios le dice a Abimelech, vos llegás a tocar a esta mujer, te morís. A la Ishayer la casta, por la mujer que querés tomar. Y Beulatbal, está casada. Abimelech lo carabelea. Lo dice literal. Y Abimelech no se acercó a ella. Y dijo, Señor mío, a Goy Gam Tzadik Tarok, también a una persona tzadik vas a matar. Él dice como que es muy tzadik, no es tan tzadik, pero bueno, porque no la tocó de verdad todavía, no la tocó. ¿Pero por qué tzadik? A lo Marley, él me dijo, es mi hermana. Y ella también dijo, soy la hermana. Betom Levavi, con inocencia de manos la tomé, con mis manos limpias lo hice. Y le dice Elohim en el sueño, yo también sé que lo hiciste inocentemente. No le dice con manos limpias, pero inocentemente. O sea que no es que la intención es súper pura de él, pero está bien, no sabías. Y por eso impedí yo que peques con ella. Por lo tanto, lo netatija lingoelea. Y no te di tocarla. Impedí que la toques. ¿Sigue la protección? Sigue la protección. Sará es la esposa de Abraham. Dios no va a permitir nunca que a la esposa de Abraham le pase algo malo. Por lo tanto, impidió que le pase. Ya 2 veces lo hizo, ¿no? También con el faraón y también con... De nuevo, aparentemente le agarra enfermedades a él, y por eso ahora va y le pide a Abraham Avinu que pida por él, y Abraham pide por él y se cura. Pero siempre pasa lo mismo. Si agarraban a Sará, el rey con toda la corte le agarra una plaga y no se puede mover. Y entonces, y ahí entienden que es porque nuestro tema, Dios protege a Abraham. ¿Está bien? ¿Qué decís? Protege a Abraham, protege a los que están alrededor, ¿no? Y protege Sí. a la mujer Sí, a través de mandando acá fue plagas. protección a Sará, que nadie ni siquiera que la toque a Sará, que nadie. No puedo tocar. ¿Está bien? Muy bien. Muy interesante. Terminamos con este tema y de nuevo Abraham Avinu sale con un botín porque como por compensación también Abimelech le da, ¿está bien? Y enseguida, como Abimelech enseguida se retractó, se cura Abimelech. En Abimelech es un poquito mejor que el faraón, un poquito más bueno que el otro faraón. Está bien. O sea, no le habla tan duro a Abraham. Este le habla un poco más como amistad. Y en el futuro va a ser un pacto, ¿no? No vimos que Abraham hizo un pacto con el faraón, pero sí hizo un pacto con Abimelech. Abimelech era como el rey de esa comarca, eso es Abimelech, el rey de la comarca, de los filisteos. Muy bien. Y ahora viene el tema de que Hashem recuerda a Sará, capítulo 21, versículo 1. Badonai pacá de Sará ayer amar. Recordó a Sará como Dios había dicho. Es un paso que usamos mucho en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah hablamos de que Dios recuerda, ¿no? Que nos recuerda, que en el juicio para bien. Acá recordó a Sará y le dio un hijo. Vaya a Adonai de Sará, ayer River, hizo lo que le había prometido. Batar, Batelet, quedó embarazada, tuvo un hijo. Sará le Abraham Ben, Liskunab, un hijo de su ancianidad, en la fecha que había dicho Elohim. Aquí vemos que Dios cumple lo que prometió. De nuevo, esta promesa de Dios a Abraham es por el mérito de Abraham. Dios protege a Abraham y Dios le da descendencia. Aquí nace, nacimiento de Isaac. La descendencia de Abraham, Isaac. Hermoso. El nombre también tiene que ver con alegría. Isaac es reír y es alegría. El nombre, ¿quién le puso el nombre a Isaac? Hashem.
Lindo, ¿no? Hashem dijo, lo llamarás Isaac. Que Hashem te ponga el nombre, wow. A Abraham también, pero a Abraham Hashem le había cambiado el nombre, ¿te acuerdas? Era Abraham y le puso Abraham. A Isaac Hashem le puso el nombre. Está bien. Jacob, el nombre se lo pusieron los padres, pero Hashem después se lo cambia a Israel. También Hashem le pone el nombre. ¿Está bien? O sea que vemos que ¿qué representa que Hashem te ponga el nombre? Obvio que representa amor, que Hashem te ponga el nombre, es como tu papá. Pero escuché una aplicación que normalmente cuando Hashem pone el nombre o algo así, también tiene que ver con cierta promesa grande que va a haber con eso. ¿Está bien? Como cierto pacto que hay, cierta promesa grande. Acá en el caso de Am Israel sería el pacto de Am Israel. Bueno, sigo. Nace Isaac. Tenemos la pelea con Ismael. ¿Está bien? Y Sara dice, échalo. Abraham le duele. Viene Dios y le dice, lo que dijo Sara, escúchala. O sea, es verdad que es el hijo de Abraham. Pero Sara entiende, no pueden vivir juntos. Mala influencia. A Abraham le duele. También Abraham tiene miedo, que es su hijo, al fin y al cabo es su hijo, ¿no? Es el hijo de él. Entonces, pero no pueden vivir juntos. Va a ser, y Dios da el ok. Entonces, ¿qué vemos? Sale Agar con Ismael, se van, ¿está bien? Pero mirá, Abraham está seguro que Dios es el hijo de Abraham. ¿Dónde está la protección? Quiero ver la protección. ¿Te acordás que se pierden en el camino y tiene miedo Agar de que se va a morir de sed? Vamos a hacer ese paso. Pasó 17, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 17. Va Ismael oír Colanar. Lo había dejado, se habían perdido y tiene miedo de morirse de sed. Va Ismael oíme Colanar. Y Dios escuchó la voz del niño, el llanto del niño. Va Ikra Malach Elohim el Agar Minah Shamayim, la llamó de un ángel del cielo. Va Yom Malach Agar. Agar, ¿qué te pasa? No temas. Llamá Elohim et Colanar. Hashem escuchó la voz del niño. Va a Jerusalén. Toma al niño y le y Gadol, porque también de él van a ser una nación grande. El chiste medio nuestro, ¿no? ¿Por qué? Pero no importa. Sería chiste, ¿no? Pero en verdad es un chiste, porque de verdad, una cosa es Ismael, y de verdad lo que está prometiendo acá de una nación de Ismael, en verdad no tiene nada que ver con el Islam. Ese es el error, que lo relaciona. Nada más, pero después porque vinieron un montón de gente y un montón de pueblos y se pusieron con el Islam, pero en verdad Ismael como hijo era el hijo de Abraham. No va a ser el más grande que va a seguir la nación de Am Israel, pero es un hijo de Abraham y Dios le promete también descendencia, porque Dios le prometió descendencia a Abraham. Pero acá ves que lo cuida. Sí. Y le habló los ojos y vio el manantial de agua y enseguida fue a cargar agua y tomaron, porque tenía miedo que se iban a morir de sed. Pero ¿qué veo aquí? ¿Dios lo protegió o no lo protegió? ¿Lo protegió? ¿Por qué lo protegió? Está claro, porque es Abimelech, no, porque es Ismael, el hijo de Abraham. Dios no le va a permitir que al hijo de Abraham le pase algo malo, es el hijo de Abraham. Dios le prometió, escudo de Abraham, por eso lo protege. ¿Está claro? Y ahora mirá la vida de Ismael, enseguida dice, y Dios estuvo con el niño y creció, pasó 20. Y estaba en el Midbar, en el desierto. Bahir Robe Kayat era arquero. ¿A qué se dedica? Le gusta el arco y flecha. ¿Es un pueblo espiritual? No es muy espiritual. Arco, como guerrero. ¿Ven? Cazadores. Bueno, está bien. Después con Esau también vemos que es medio guerrero. No es por eso Dios no lo eligió, no va por ese lado, el pueblo de Israel. Bahía va a midbar Parán, Batikaj lo imó. Mirá lo que hace la madre. Y la madre le tomó una esposa, ¿pero de dónde? Me eres Misraim. La tradición en Israel es que no nos casábamos con ellas, nos casábamos con mujeres de la comarca de Abraham, ¿te acordás? Y aquí, ¿a qué mujer le tomó? Una mujer de Egipto, claro, porque Agar era egipcia. Entonces le tomó una mujer egipcia. Está bien, ahí como que se va de la cuestión, no es nuestra familia. Está bien, pero nuestro tema era protector de Abraham. ¿Lo protegió al hijo de Abraham? Sí. Lo protegió. Ok. Seguimos.
Y ahora viene un pacto, interesante. Eso habría que ver con actualidad. No sé por qué. Hay un pacto con Abimelech y justo el rey de los filisteos. ¿Está bien? Pero este rey de los filisteos es un rey bueno, es un rey bueno. ¿Está bien? Y se dio cuenta que Dios está con Abraham. Como Dios está con Abraham, no quiere problemas con Abraham. ¿Quién sería? Arabia Saudita. ¿Quién sería? ¿Otros países árabes? Entonces, habría que... Mirá lo que hace. A ver, el Pasú. Capítulo 21. Y fue en ese momento y vino Abimelech y con el jefe de ejército, el Abraham, diciendo Elohim y Meja. Esa no la pensamos, habría que pensar si hay una conexión. Veremos qué pasa esta semana. Veremos qué pasa esta semana. Dice así, Elohim está contigo. Fíjate, este rey ve que Elohim está con nosotros. Baruch Hashem. En todo lo que haces, Hashem está con todo, en todo lo que hacemos. Bien, que sea así en la guerra, ¿no? Que Hashem proteja a todos nuestros hayalí. Hashem esté con nosotros. Beatá y Shabali, júrame por Dios, Intishkorli, Ulnini, Ulnejrika, Gesed Ayerasiti, que vas a hacer conmigo bondad como yo hice contigo. Abimelech como que super tzadik, hizo super bondad con Abraham. ¿Qué super bondad? Pero se refiere a que la otra vez después no pasó nada malo. Hacé como yo hice bondad contigo. Eso no sé, no lo podría relacionar con hoy en día, no sé, con NASA no lo puedo relacionar porque no hay ninguna bondad que bondad. O sea, tendría que ser otro. Este tiene que ser otro, no sé, la coalición. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Los países que están a favor nuestro. ¿Qué decís? Arabia Saudita. Sí, puede ser Arabia Saudita, que es el punto que son los que quieren que sí, hacer las paces con Israel y otros países árabes que estaban interesados y que todo esto como que a lo mejor fue parte de Irán para que todo eso no se pueda realizar. También hay Estados Unidos también está interesado que haya paz con Arabia Saudita. Todo. Entonces le dice, hacé un pacto conmigo, como yo te hice Gesed, que vos vas a hacer bondad conmigo, también con mis descendientes. Le pide que Abraham sea bueno con los descendientes de él. Entonces Abraham le dice, sí, pero vos me decís que hiciste mucha bondad, pero yo tenía unos pozos de aguas acá y los cerraron de tierra, no son tan tzadikim aquí, ¿eh? Yo abrí un pozo de agua y lo cerraron. Vayóme Abimelech, uy, no sabía nada, siempre este Abimelech no sabe nada. No sabía nada. Está bien. Y tampoco me dijiste, bueno, está bien. Entonces Abraham, bueno, al fin y al cabo se soluciona todo y hace un pacto. Mira cómo se llama. En los mefarshim, en los comentaristas, algunos dicen, cuando quieren ver como esto como una proyección a futuro, algunos quisieron, a nivel literal, quisieron criticar a Abraham. Abraham, ¿cómo haces paz con los... No hagas un pacto con los enemigos después te quieren comer vivo. Pero a nivel pshat, literal, yo no veo que es así. Abraham es un tzadik súper, y Abraham entiende mejor que nadie las cosas, y Abraham sabe que a Israel busca la paz siempre, y si se puede hacer la paz, se hace la paz, de verdad, ese es el ideal. Y no somos tontitos, no, si son malvados le vamos con todas. Si Abraham contra los 4 reyes no tuvo ningún problema y le peleó. Pero también Abraham busca la paz. Israel no es un pueblo guerrero. Israel es un pueblo que busca la paz, de verdad. Y es un brit. Sería interesante a ver qué pasa esta semana, ¿no? Porque acá veo un pacto. ¿Y dónde está el tema pacto de Abraham? A ver si aparece. ¿Dónde aparecía Abraham? 21, 24 puede ser. A ver si aparece la palabra. ¿Te acordás si aparece Brit Abraham? Me parecía que lo había leído. Pues no lo sé ya. Déjame ver, estoy leyendo rápidamente. Bueno, está claro que hace un pacto con Abimelech. ¿Está bien? ¿Está bien pacto con Abimelech? No, la palabra pacto con Abraham creo que figuraba la semana pasada también. Pero es interesante por el Brit que cuando Netanyahu empezó a hacer paces con muchos países árabes, con varios países árabes, el nombre que le pusieron fue Brit Abraham. Creo que se lo pusieron porque aparece así en el Humash o porque era la misma época, era esta misma época cuando empezó a hacer. Los pactos de Abraham, ¿no? Los pactos de Abraham le pusieron. Y acá es con Abimelech. ¿Cómo que sería pactos de Abraham con el mundo de Oriente, con países árabes? Bueno, me parece positivo también eso, ¿eh? Ojalá que haya paz. Que ¿quién quiere guerra? Nadie quiere guerra. Lo que sí quiero es que todos los enemigos desaparezcan y nunca más se les ocurra hacer algo así. Eso total. O sea, no voy a decir, voy a hacer la paz y después dentro de un año nos hacen lo mismo. Estamos otra vez. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer limpieza para que no pase nunca más. Por eso. ¿Vale? Arrancar este mal que hay ahí. Ese mal que está ahí, si no lo sacás, te bombardean todo el tiempo.
Eso es lo que tienen que entender. Y llegamos a la última parte de la peralla, que es la gran prueba, la prueba más difícil. Para mí es el top de Bereshit, el sí de Bereshit. Cuando Dios le dice a Abraham Avinu, dame a tu hijo. Wow. Dame a tu hijo. Y Abraham entiende 100%, no es que, entendí mal. Abraham se levanta a la mañana dispuesto a dar a su hijo. ¿Está bien? Porque si Dios me lo dijo, es lo que Dios dice, y Dios es el dueño del mundo. Tremenda, tremenda prueba, pero sabemos cómo terminó, que es una prueba, que Dios lo prueba hasta el final, y Abraham le dice, no, ya está, entendí. ¿Por qué fue la prueba más difícil? Porque dijimos, ¿no? Lo que más ama Abraham Avinu es a Dios, y lo que más ama a Abraham es a su hijo Isaac. Entonces, ¿cuál sería la prueba que definiría cuál es el amor total? Si te los enfrento, ¿no? Si yo te digo, dame a tu hijo, si no me lo das, es que amas más a tu hijo que a Dios. Y si lo das, es que amas más a Dios que a tu hijo, ¿no? Es la prueba. Enfrentó los dos valores supremos. Y 100% Abraham Avinu declaró que lo máximo es Hashem. Amo a todo, Hashem es lo máximo, y todo lo que me da es regalo. Y obvio que a mi hijo lo amo muchísimo. Si lo que más dice, a tu hijo a quien amas, o sea, 100% lo que más ama. Pero, antes que todo, acá demostró Abraham Avinu obediencia absoluta. Pero obediencia absoluta también interesante, porque Abraham, que sabe que Dios es todo bondadoso, 2 veces Abraham le dice al niño, le dice a Isaac, ¿dónde está el corbán? ¿Dónde está el corbán? Entonces, no te preocupes, Dios ya lo va a proveer. O después le dice a la gente que estaba con él, no, quédense aquí que nosotros vamos y volvemos. Entonces, vamos y volvemos. No volvemos si vas a sacrificarlo. ¿O qué quiere decir? Dios va a proveer el corbán. No, si el corbán era Isaac. Ahí vemos la emuná de Abraham, que al final puede ser que esto no pase. O sea, no que sabe, porque si sabe no es prueba. Pero Abraham dice, Dios es todo bondadoso. O sea, lo que me está pidiendo no tiene ningún sentido. Yo lo voy a hacer porque Dios me lo está pidiendo. Y lo voy a hacer hasta el final. Pero como yo conozco a Dios, no tiene sentido. Y tiene razón. Y tiene razón porque Dios nunca va a pedir eso. Y por eso al final no pasó. O sea que cuando él dice, o sea, él cree que al final eso no va a pasar. Pero no sabe. Porque si sabe no es prueba. Si yo digo, yo hago todo hasta el final y yo sé que al final no va a pasar, eso no es prueba. Él hace todo hasta el final. Pero si vos le decís cuál es tu creencia, no tiene sentido. O sea, Abraham Avinu sabe que Dios es amor y es bondadoso y Dios no va a pedir un sacrificio humano. Nada más que fue una prueba para él. Bueno, terminamos con lo último. Al final de todo esto le dicen a Abraham, capítulo 22, Bahía Jaral de Barimael, Pasuk 20, 22-20. Le dijeron a Abraham, Inei Aldá, Milcá. También Milcá tuvo hijas con Nahor. Nahor es tu hermano. Mira cuántos hijos tuvo. Etutz, Bejoró. Etbus, Et Kemuel, Abiaram. Et Keser, Et Jasó, Et Pildash, Et Idlaf, Et Betuel. Acá tengo 8. Ubetuel y Alá de Ribka. Shmonaele y Aldá Milcá le Nahor, Aji Abraham. Y parece que también tenía una pilachó, como una concubina, Nahor, Ushma, Reuma, Patel el Gami, Et Tebach, Et Gaham, Et Tahash, Bet Maha. Lo que quiero decir, hay 12. Interesante. Así como Am Israel son 12 tribus, también Nahor, que es el hermano de Abraham, tiene 12 hijos. Interesante. El 12 también como bendición a la familia de Abraham. Pero acá el más importante es que Nahor tuvo a Betuel, ¿no? No, tuvo a Betuel. Y Betuel tuvo a Ribka. O sea, acá también vemos Dios, escudo de Abraham, pensando en el proyecto de la familia de Abraham, que va a haber descendencia, ya nació la futura esposa de Isaac. Ya Dios está pensando en cómo sigue la cosa. Acá está la esposa de Isaac. Entonces también terminó con escudo de Abraham, protegiendo a Abraham. ¿Se entendió? Okay. Pasamos por todos los pesuquí más o menos de la Perayá que hablan de nuestro tema, ¿no? Okay. Nos queda todavía en Hayé Sará. Hayé Sará todo es el noviazgo, ¿está bien? O cómo buscar esposa para Isaac. Y ahí también se ve Dios protector de Abraham. También se ve hasta el final. Así que todavía nos quedaría ver más la semana que viene. Ok, pues lo dejamos para la semana que viene. Y quería decir algo sobre la misbah. Misbah no tengo misbah. Si querés, pero no sé si tenemos un concepto de misbah. Porque toda la Torah es tzedaká u mishpat. O sea, las 613 misbot es
ir en los caminos de Hashem. Tenemos una misvá de la Torá que es ir en los caminos de Hashem, imitar a Dios. Y aquí tengo, que ¿cuál es el camino de Hashem? Sedaká u mishpat. Si querés tendría una misvá general, global, de toda la Torá, que es esta, ir en los caminos de Hashem. Así como Dios es bondadoso, ser bondadoso. Misericordioso, ser misericordioso. Justo, justo. ¿Y qué podríamos hablar a mí, bueno, el tema para la mesa, el tema de Sedom Amorá me parece un tema para hablar en la mesa de Shabbat, ¿no? ¿Por qué Dios decide destruir a Sedom Amorá? ¿Cuál era el pecado exactamente de ellos? Se podría analizar porque lo dice aquí. ¿Y qué nos quiso enseñar Abraham Avinu cuando dice, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 10? O sea, ¿cómo Dios maneja el mundo? O sea, ¿hasta qué punto en una sociedad corrupta, pero si hay buenas personas, eso podría ser escudo para la ciudad? ¿Y por qué si hay un mínimo grupo, Dios no destruiría la ciudad? ¿Qué lo llevaría a eso? O sea, ¿cómo Dios maneja el mundo? También en la bondad y la misericordia, ¿no? Y cómo... Y como un 10, ¿no? El minyan, un minyan de tzadikim salva toda la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué decís? Esto era lo que quería preguntarle, o sea, que de aquí aprendemos que hace falta 10 personas para un minyan, ¿no? Justo sí, aquí tenemos el minyan, sí, sí. No, lo tenemos en otro lado también. ¿Ah, sí? Sí, pero es en algo negativo, pero cuando dice Aedá Azot, de los 2 espías, ¿te acordás que 10 hablaron mal? Entonces dice, ¿quiénes son esos 10? Bueno, ahí también era Edá, pero no importa, ahí no es por... Es técnico ahí, la explicación es técnica. Acá también. Sí, a mí esta es más linda, porque acá es 10 tzadikim. Está bien. Pero normalmente el número 10 y 10 tzadikim, sí, tiene fuerza para... Tremendo, ¿no? Para salvar una ciudad. Si quieres te doy una respuesta que me parece muy linda. Si tenés 10 tzadikim ahí en esa ciudad, uno, que no es que la ciudad está completamente corrupta. ¿Cuál es la prueba? Que salieron 10 tzadikim. No es completamente corrupta. 10 tzadikim ahí. Segundo, que estos 10 tzadikim tienen fuerza para salvar al mundo porque pueden enseñar, pueden dar vuelta a la cuestión, pueden hacer como, ahí hay una yeshiva, hay un lugar de enseñanza, mejor, ¿no? La gente va a aprender y pueden cambiar y revolucionar al mundo, pueden mejorar la ciudad. ¿Está bien? Bueno, espero que disfrutamos. Yo disfruté, tú disfrutaste, todos disfrutamos. Gracias. Estudiando Torá, que es la palabra de Hashem, que nos enseña cómo ser mejores todos los días. Bueno, pues aquí estamos. Si queréis suscribiros a los canales, dejamos también un test siempre al final y pondré tan pronto como pueda, pongo los apuntes. Creo que voy a subir la clase directamente, Raf, y luego ya voy subiendo los apuntes con tranquilidad a la descripción. Buenísimo. ¿Vale? Buenísimo. Venga. Bueno, pues Boker Tov entonces, buen día. Chao, igualmente. Chao. Saludos. Bye.